o aparato, la parte del aparato reproductor, ¿ya? Hay que conocer acá dos cositas, que tiene una división este aparato en los órganos genitales externos y en los órganos genitales internos. Vamos a comenzar de afuera adentro, ¿ok? Comencemos con los externos. Vámonos acá. Entonces, los externos son órganos que se encuentran situados dentro de la cavidad pélvica. Así como se acuerdan cuando habíamos visto la parte de tórax se encontraban en la cavidad torácica, cuando hablemos en la zona del abdomen se encuentran en la cavidad abdominal, ya. Los órganos genitales externos se encuentran fuera de la cavidad pélvica, ¿ok? Ahora, si les piden ser más específicos, se pueden ubicar entre la zona de la vulva, ¿ya? Y esta zona de la vulva va a comprender varias cositas, como por ejemplo, eso que están viendo de acá, que son folículos pilosos de la pubis, ¿ya? Está compuesto la cima por lo que se conoce el monte de Venus. El monte de Venus en las mujeres está constituido por lo que es el tejido adiposo, ¿ya? O sea, grasita, y se va a constituir o situar ventralmente, es decir, en la parte anterior, ¿a quién? A la sínfisis púbica, ¿ya? A la sínfisis púbica. Y tiene estos vellos, esa es la característica, que son los vellos pubianos, en algunas mujeres se encuentran más ensortijados que en otras, ¿ok? Bien. Otra característica que también es bueno de aprender y apreciar son los labios mayores, que también pertenecen a los labios genitales externos, ¿ok? Los labios mayores son homólogos, y esa es la palabra clave, es homólogo, es decir, casi igual a lo que en el nombre podemos encontrar como las bolsas escrotales, ¿ok? En el hombre tenemos las bolsas escrotales y en la mujer vamos a tener los labios mayores. Son dos pliegues que van a ir por este lado de acá y por el lado de acá, o sea, por la parte de la derecha e izquierda, ¿ya? Que se van a protruir de la parte de adelante del monte de Venus hasta la zona posterior del perineo, ¿ok? De la zona fibromuscular, acá, donde está la letra B. Ahora, la longitud que va a tener es aproximadamente de 8 centímetros y un ancho de 2 a 3, ¿ok? Va a terminar o van a rodear la parte de los ligamentos redondos. El tejido que va a haber acá en estos labios mayores es un tejido graso y voy a encontrar vasos, o sea, arterias, venas, nervios, glándulas y la parte de los linfáticos. Acuérdense, ¿a quién tiene nervios, vasos, glándulas y linfáticos? Los labios mayores. Otra de las características que tenemos que ver son los labios menores, que están acá. Los labios menores están adentro, son estas bolsitas que están aquí y acá. ¿Ya? Son denominadas también ninfas, ¿ok? Acuérdense de esto, ninfas. Y van a ser dos pliegues cutáneos que se van a ubicar en la parte medial de los labios mayores. Su longitud es menor, ¿no? Acá van a medir de 3 a 4 centímetros y su ancho también va a ser menor, va a ser de 1,5 centímetros. Ojo, y esto es importante. A diferencia de los labios mayores, los labios menores no presentan ni folículos pilosos ni tejido graso, ya solamente voy a encontrar glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. ¿Ok? Entonces acuérdense, en el labio mayor sí encuentro nervios, encuentro arteria, encuentro linfáticos, encuentro grasa, pero en el labio menor solamente voy a encontrar glándulas sebáceas y sudoríparas. ¿Ok? Vamos entonces a ver esta imagen de acá. Este ya es el clítoris, es la otra de las zonas que pertenece a los órganos externos. Y el clítoris, esa es la palabra mágica, pertenece al análogo del pene, es decir, similar al pene. En la mujer tenemos el clítoris, entonces en el hombre que tenemos el pene. ¿Ok? Y este clítoris está conformado por diversas estructuras adentro. Por ejemplo, acá tengo la zona de la abertura uretral, abajo tengo la entrada vaginal. Estas dos saquitos son los llamados vestíbulos vaginales. Luego voy a tener los cuerpos cavernosos y acá arriba voy a tener el glande, ¿ok? El glande, esto que se parece como una puntita, ese es el glande, ¿vale? Entonces, los cuerpos cavernosos, ¿por qué son importantes? Porque van a tener una forma cilíndrica, forman parte del cuerpo cavernoso y denominan, esto de acá es importante, son denominados pilares del clítoris, ¿ok? Pilares del clítoris. Ahora, estos pilares del clítoris van a tener músculo. ¿Qué músculo? Esta es la respuesta. Isquiocavernoso, ¿ok? Isquiocavernoso.
Como su mismo nombre dice, ¿dónde van a estar insertados? En la tuberosidad isquiática para luego llegar hacia los pilares del clítoris. ¿Ok? Vamos ahora acá a ver abajo, que nos falta ver el vestíbulo de la vagina. El vestíbulo de la vagina está comprendida por la cara medial del labio menor, ¿ok? Entonces en la zona medial acá adentro, ya ahí voy a tener el vestíbulo de la vagina. Y este vestíbulo de la vagina va a estar conformado por dos, por el orificio vaginal, que es este de acá grandote, que está al medio, ese que está con la letra A, y uno más chiquito que está arriba, que es la abertura uretral, por donde sale la orina. ¿Ok? Entonces, ocupa el orificio vaginal, la mayor parte, ¿verdad? Está entre el canal externo del canal vaginal y tiene una telita que es llamada himen, ¿ya? El himen es una telita acá, es bien frágil, que suele romperse ya cuando la mujer tiene por primera vez relaciones sexuales, ¿ya? Pero es la telita que pues recubre el orificio vaginal. Y la abertura uretral arriba por donde, que conduce a la parte del conducto de la uretra. ¿Ok? Luego voy a tener el orificio de desembocadura de las glándulas. Voy a encontrar dos glándulas en la vagina, la glándula de Sennec y la glándula de Bartolino. ¿En qué se diferencian? La de Sennec va a estar en el lado del borde lateral de la uretra, mientras que la de Bartolino, acuérdense, van a estar ubicados en los bulbos del vestíbulo vaginal, por la parte de atrás. ¿Ok? Angie, ¿dónde está eso? Acá. Esta imagen de acá, que estamos viendo en el lado de la derecha, estoy encontrando acá la glándula de Bartolino, que es esta acá, miren esta chiquita, ¿ya? ¿Y dónde estaba la glándula de Bartolino? Arriba que yo tenía, arriba tenía al vestíbulo, a los bulbos del vestíbulo vaginal, ¿no? En cambio, si yo hablo de Sennec, Sennec debe estar por acá, debe estar más arribita, ¿ya? Acá debe haber un conducto, ¿por qué? Porque ese tiene que ver con el borde lateral de la uretra, ¿ok? Bartolino y arriba tengo a Sennec. Bien. Vámonos entonces acá. Acá. Esto de acá es importante, con la parte del himen, ¿no? ¿Qué es el himen? El himen, acuérdense que es esa telita que lo que hace es proteger el orificio vaginal, ¿verdad? Es también llamada himen o membrana inguinal, porque es una telita, ¿ya? ¿Y quiénes tienen? Esto es importante, mujeres que no tienen relaciones sexuales, ¿ok? Que no han tenido nunca su vida relaciones sexuales. Cuando la mujer tiene, rompe el himen, rompe esa telita y pues ya, es un pliegue delgado de la mucosa que rodea la abertura vaginal, ¿ok? Acuérdense de eso. Ahora, el himen puede tener varios tipos de formas, como por ejemplo puede ser semilular, tabicado, de forma, ¿verdad? ¿Y esto por qué se da? Debido a la rotura, ¿ya? A la rotura. El himen complaciente es una membrana imeal fina, delgada, elástica, que distiende sin dañarse en la penetración del acto sexual. ¿Ok? Eso es lo de acá. Pero ¿qué pasa cuando hay algo mucho más fuerte? Entonces el himen se rompe, ¿no? Y en realidad el orificio crece y se queda así. Bien. Vámonos ahora con los órganos genitales internos, ¿ok? Ahora voy a encontrar o voy a ver lo que está dentro de la vagina. Ya, perdón, dentro del aparato reproductor femenino. Entonces, para comenzar, saber que estos ya no están afuera de la cavidad pélvica, sino van a estar dentro de la cavidad pélvica, ¿no? Dentro de la cajita pélvica. ¿Y quiénes voy a tener ahí? La vagina, ¿no? Acuérdense, la vagina es el órgano copulador femenino. En cambio, cuando hablamos del hombre, el pene es el órgano copulador masculino, ¿no? Acuérdense, la vagina es un conducto fibromuscular que se distiende y se extiende del periné hacia la cavidad pélvica. ¿Aproximadamente cuánto puede llegar a medir, Angie? De 7 a 10 centímetros, ¿ok? Bien, vamos entonces acá a ver las funciones de la vagina. Acuérdense que es un órgano copulador, ¿verdad? Representa el canal excretor del útero también y forma parte del canal del parto, ¿ok? Como copulación, como parte del canal excretor del útero y como parte del canal del parto. Aquí estamos viendo los orificios que yo voy a encontrar, ¿no? Por ejemplo, voy a tener un orificio proximal superior, de tal manera la vagina acá va a conectarse con tres fondos. El fondo de saco vaginal anterior, el fondo de saco vaginal posterior, que está acá atrás, este es el anterior, y uno que está acá al medio, que es el fondo de saco vaginales laterales, ¿ok? Pero también tiene una zona distal, que es esta de acá.
Esta es la que ayuda a que se conecte con el canal vaginal externo, el orificio de entrada del vestíbulo de la vagina. Bien, entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Hablando de la clínica, cuando ocurre un procedimiento diagnóstico definitivo para un caso agudo de ginecológico a nivel del abdomen, ¿qué se realiza? La culdocentesis, ¿ok? Esto se realiza cuando hay una sospecha de que existe un contenido en el fondo del saco de recto uterino, o también llamado el fondo de saco de Douglas. Ah, ya. ¿Dónde estaba el saco de Douglas? ¿Se acuerdan? En la parte vaginal posterior, ese fondo de saco que estaba adentro. Acá. Entonces, lo que se hace es ingresar a través de ese saco, ¿no? Miren acá, ingreso a través del saco, llego al fondo vaginal saco de Douglas y con una vagina, perdón, con una jeringa y una aguja, lo que hace es aspirarse ese líquido que se ha caído acá en el fondo, ¿no? Y si yo aspiro y encuentro hemorragia, entonces tengo que hacer un procedimiento mayor. Pero si no encuentro nada y solamente aspiro y se me sale el líquido, de alguna forma también ayuda, ¿no? A que esa retención que ha habido acá, el paso fluctúe sin ninguna complicación. Entonces, ¿pero qué pasa cuando sí hay hemorragia? ¿Qué complicaciones pueden haber? Puede haber una punción en el útero, porque de repente, mira, acá está, cerquita está el útero, ¿no? Yo agarro, acá está el útero y lo que hago es, si yo pincho en otro lado, puedo complicarlo. ¿Qué más? Puede haber una hemorragia intraperitoneal, si igual yo suelo sacarlo antes de tiempo o lo saco, va a hacer que la sangre se derrame por toda la parte del peritoneo. Puede que yo tenga complicación porque el momento que yo aspire ya no aspiro líquido, sino puedo aspirar aire o puedo aspirar hasta heces y lo que puede ocasionar es una infección, o sea, la conocida peritonitis, que es una infección en el peritoneo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, ahora, hablar de las relaciones que tiene la vagina con respecto a sus vecinos. Ya. Por ejemplo, voy a ver que ventralmente tengo a qué cosa, a la vejiga, la uretra, ¿no? El diafragma urogenital. Dorsal, que voy a tener el fondo de sacos de Douglas por acá. Voy a tener el recto pelviano por aquí. Voy a tener el recto extraperitoneal por acá y el recto perianal acá, ¿verdad? Entonces tengo esas relaciones que están al costadito de la vagina. Ahora, vamos a ver la estructura. ¿De qué están compuestas la vagina y cuáles son sus capas? Tiene una capa mucosa, muscular, adventicia, ¿verdad? Mucosa presenta epitelio policertificado no queratinizado. Esto por histología, por por embrio también lo podemos sacar. Muscular va a tener dos tipos de fibras, ¿ya? Las fibras longitudinales o también llamadas externas o las fibras circulares internas. Y la adventicia es la capa superficial que fija la vagina con las paredes de la pelvis y los órganos adyacentes, ¿no? Para que no se mueva, para que esté localizado. Bien, ahora vamos con respecto a la irrigación. Acá nuestra arteria que va a irrigar la zona de la vagina va a ser la arteria uterina, ¿ya? Pero no solamente la uterina, sino que yo voy a tener sobre todo estas cuatro que son las mejores, porque la uterina va más a lo que es la zona del útero. ¿Ya? En cambio, estas cuatro van a nivel global en la zona de la vagina, como por ejemplo la arteria vaginal superior, la arteria vaginal media, la arteria vaginal inferior y la arteria vaginal larga. La superior, vamos acá a ponerlo con resaltador, va a irrigar el 1/3 proximal, ¿ok? Esta es rama de la arteria uterina, ¿ok? Y esta uterina, ¿de dónde proviene? Del tronco de la arteria hipogástrica o también llamada ilíaca externa. La vaginal media, va a estar en el tercio medio, ¿ya? ¿Y por quién se origina? Eso también es importante saber. Por el tronco arterial de la arteria hipogástrica. La arteria vaginal inferior, acuérdense, tercio distal, y esta va a estar, o es rama de la pudenda interna. Y por último, la última, que es la arteria vaginal larga, es tronco de la arteria hipogástrica, ¿verdad? Y va a irrigar la mitad proximal. Muy bien, ahora que ya hemos dejado la vagina de lado, vámonos al útero, ¿ok? El útero es esta zona de por acá que ven ahí como que si fuera una T invertida, ya una T. El útero es un órgano muscular hueco, tiene la forma de una pera, ya, cuya cavidad está revestida, ¿por qué? Por el endometrio. Esta acá es palabra clave. ¿Cómo está vestido el útero, chicos? Les pueden preguntar. Está revestido por el endometrio. Muy bien, apliquemos su función, porque es importante. Por la recepción
por la implantación que va a haber ahí de los huevos, ¿verdad? ¿Qué más? La retención y nutrición del producto, o sea, del feto que va a estar acá alojado, y al momento que sea expulsado y extraído a nivel del canal del parto, ¿no? ¿Dónde se encuentra? Esto también ya lo sabemos, dentro de la cavidad pelviana. ¿Cuál es el tamaño que va a tener el útero? Aproximadamente unos 7 centímetros de longitud y del diámetro transverso unos 5 centímetros. Pero antero-posterior va a tener 2,5. Todo esto va a depender de acuerdo si es un útero, por ejemplo, en este caso estamos hablando de un útero de la versión adulta, ¿no? Porque ya puede recepcionar, implantar los bits, pero es diferente si yo hablo de un útero, pues de una mujer o de una niña, ¿no? Que tiene, por ejemplo, 6, 7, 8 años, su longitud, su diámetro, todo eso va a ser distinto, va a ser menor. ¿Por qué? Porque es un útero inmaduro, ¿ok? Acuérdense eso también, hay diferencias. Acá, por ejemplo, estoy viendo cómo es el útero de un recién nacido. Miren, chiquitito. Este es de una niña de 4 años. Esto de acá es de una niña que ya está en la pubertad. ¿Ven? Acá ya un poco más grande, más enchanzado, es de un adulto. Ya un adulto que ya pues es una persona que tiene multípara, ¿eso qué quiere decir? Que ha tenido varios hijos. ¿Ya? Esto es de un adulto que, por ejemplo, posmenopausia, o sea, que ya no sangra, ¿ven? En la parte de acá de los costados está como que más blanquecita, ¿por qué? Porque ya la sangre que corre acá a nivel de los ovarios, del útero, ya no es la misma, ¿ok? Y esto es una persona, pues, de acá que ha tenido solamente, no, perdón, este ha tenido varios partos y el de acá no ha tenido ninguno. O sea, esta es una persona adulta, soltera, sin hijos, y el de acá ya es una mujer adulta, soltera, con 4 o 3 hijos, ¿ok? ¿Ven? Este es un poquito más delgado, en cambio la copa acá como está más enchanzada, ¿ok? Bien. Vamos ahora a ver con respecto a la morfología del útero, eso es importante. Voy a tener el fondo del útero, esto que está acá que parece una copita, ¿ya? Luego voy a tener la forma, ¿qué más? Vamos a ver los otros del cuerpo, el istmo, el cuello, cervix, eso lo vamos a ver acá, ¿ya? Si se dan cuenta, pasa por arriba un plano horizontal por las trompas uterinas en ambos lados y esta copita va a tener una forma convexa. En cambio, si nos vamos acá, el cuerpo del útero va a estar comprendido por 4 caras, perdón, 2 caras y 2 bordes. Cara anterior, su cara posterior. Acuérdense que ambas caras van a estar rodeadas del peritoneo. En cambio, el borde y la cavidad uterina es distinto. Borde voy a tener al lado de la derecha y a la izquierda. Y la cavidad es la que está en parte interna. El istmo del útero, ya el istmo, voy a encontrarlo acá en la letra C, está ubicado entre el cuerpo y el cuello del cervix uterino, más o menos por acá, ya, y va a tener una longitud de 1 centímetro. En cambio, el cuello, que es un poquito más grande, ya es la parte casi distal, está abierto hacia el canal vaginal, hacia acá abajo, ya tiene una forma cilíndrica y va a tener una longitud de 3 y un diámetro transverso de 2. Muy bien, existen orificios, como por ejemplo estos orificios de acá. Este de aquí es el orificio cervical interno y este de acá es el orificio cervical externo. Y adentro hay un conducto, es el conducto cervical. Acuérdense, entre los orificios, ¿qué cosa está adentro? El conducto cervical. Muy bien, y acá tenemos pues, ¿no? Otra forma de verlo, pero acá mira, ya se ve el tejido, se ve ahora sí del útero bajo, ¿no? A la zona de la vagina. Ya acuérdense que supravaginal, en esa zona acá del cuello y entre el orificio del inicio de la vagina, ya es la zona supravaginal. En cambio, acá, por ejemplo, en la terminación, ya esta es la zona intravaginal, ¿no? La revisión y todo eso. Las relaciones que tiene el cuerpo uterino van a ser, por ejemplo, con respecto a la cara anterior, o sea, acá adelante que tengo, el fondo de saco uterino, ¿no? Y por atrás que tengo, por ejemplo, el saco uterino o fondo de saco de Douglas, que es esto. Vamos a bajar acá. ¿Qué más puedo encontrar? En la parte supravaginal, encuentro la vejiga, acá. Voy a encontrar también el fondo del saco de Douglas. Y hacia los costados, Angie, ¿qué encuentro? Voy a encontrar un ligamento y una arteria. El ligamento que va a estar a los costados son los ligamentos anchos. Y la arteria que va a pasar al costadito, ¿no? Del útero es la arteria uterina. ¿Ok, chicos? Arteria uterina. Muy bien. Vamos ahora a ver que nuestro útero va a tener 3 capas. La capa serosa,
que es la ubicada por el perímetro. Esto de acá no se olviden, es pregunta de examen. La parte serosa interna tiene el perimetrio, ya la capa muscular tiene el miometrio. Acuérdense, mio viene de músculo. Y la capa de la mucosa, ¿qué capa tiene? Endometrio, ¿ok? No se olviden esto, chicos, por favor, apúntenlo por ahí, esto es importante. ¿Ok? El perímetro es aquel que reviste al útero de su cara anterior formándose un fondo de saco vesicouterino. ¿Ya? También reviste los bordes laterales y tiene o origina lo que se conoce como el fondo de saco de Douglas. ¿Ya? Que permite que se realice, por ejemplo, lo que habíamos visto, ¿no? Con la aguja y con la jeringa, que se conoce como el procedimiento de la juliosíntesis. Ahora, la zona muscular o la parte del miometrio es la que tiene la capa muscular, ¿no? Es más gruesa, ¿ya? Se encuentra a nivel del fondo y del cuerpo uterino. ¿Qué más? ¿Qué más? Las fibras longitudinales, fibras circulares, fibras oblicuas, todas esas se encuentran en la zona del miometrio. ¿Y dónde yo voy a poder ver que, por ejemplo, esos músculos se expanden, crecen? En el embarazo, ¿ok? En el embarazo. La capa muscular del miometrio, o sea, crece. Por último, habíamos hablado de la zona de la mucosa endometrio, ¿no? ¿Qué tiene de importante el endometrio? Que acá voy a entender abundantes glándulas secretoras y vasos sanguíneos. Van a presentar dos capas, su capa funcional, su capa basal. La capa basal, chicos, va a representar la capa que tiene que ver con el miometrio, ¿ya? No va a sufrir bastantes cambios alrededor del ciclo menstrual. Sin embargo, la capa funcional sí varía, sí cambia, ¿ya? ¿Por qué? Porque a nivel del, cuando se da el ciclo menstrual, obviamente hay una pequeña hemorragia, ¿no? Entonces las paredes de esa zona como que caen, se comienzan a caer junto con la regla, pues, ¿no? Entonces hay ese revestimiento del tejido como cae, tiene que volver a reconstruirse, ¿ok? Por eso es que en esta capa funcional eso sí cambia, sí varía, ¿ya? ¿Quiénes son los medios de sostén? Ah, el suelo pélvico, que es importante. ¿Qué más? El recto es un medio de fijación, la vejiga es un medio de fijación y el tejido peritoneal, ¿ok? Ahora, acá estoy viendo dos ligamentos. Los ligamentos anchos, que son repliegue peritoneal, ok, acá estoy viendo el útero, ¿verdad? Todo esto. El peritoneo, luego de revestir el cuello y cuerpo y el fondo, van a llegar a sus bordes, ¿ok? Y acá ya estoy viendo las caras que va a tener la parte del, por ejemplo, tiene mi cara anterior y la cara posterior. Pero esta cara anterior va a tener una menor extensión y está relacionado siempre con la parte del saco vesicouterino, ¿no? Que está adelante. En cambio, la parte posterior, siempre acuérdense, la parte posterior, acuérdense del saco de Douglas, ¿ya? O recto uterino, es el que siempre va a tener. Muy bien, ¿y qué ligamentos o qué cosas puedo encontrar en esta zona? Ah, el ligamento redondo. El ligamento redondo es aquel que se implanta en la aleta anterior del borde superior o próximo, ¿no? Al costadito del ligamento ancho, ¿ya? Y se extiende en la parte lateral de las trompas uterinas, que son estas de acá, perdón. Ahí están las trompas uterinas. Entonces, este ligamento va a tener tres porciones. La primera porción va a ser intrapélvica, dentro de la pelvis. Inguinal, porque va a salir por el conducto inguinal. Y perianal, que va a salir por la parte ubicada arriba. ¿Okay? Luego voy a tener otros tipos de ligamentos, como el ligamento uterosacro, que son repliegues peritoneales que se extienden de la cara ventral hacia la pared dorsal del cuello uterino. Luego voy a tener también el ligamento cervical o transverso, o también llamado cardinal de Malcro, ¿ok? Que es este acá, el ligamento de acá. Ya, este se va a extender y este ligamento transverso es el principal medio de fijación del útero. No se olviden eso. Bien, con respecto a la irrigación, ¿qué arteria acá va a ser la más sonada? La arteria uterina. ¿De quién es rama la arteria uterina? Es colateral del tronco de la arteria ilíaca interna o también llamada hipogástrica. Tiene un trayecto tortuoso. ¿Qué quiere decir tortuoso? ¿Cómo va? Va como una serpiente, ¿no? Va así, ¿ya? Durante el embarazo hay una distensión fisiológica. ¿Qué quiere decir distensión? Que se amplía, ¿ok? Que puede distenderse con facilidad. Porque acuérdense que el útero en el embarazo crece, ¿ya? Por eso se amplía.
Muy bien, acá estamos viendo, ven cómo es la arteria que va, es tortuosa, tiene forma acá de una serpiente, una culebra, un gusano, así todo. ¿Ya? Tiene una porción horizontal y porción ascendente. La porción horizontal, ya, que está más o menos como acá, esas tiene que ver con las arterias cervicales, vaginales superiores. En cambio, la D ascendente, que es esta de acá, que se encuentra de manera vertical, son 3 arterias arqueadas, las arterias radiales y arterias hedicoidales. ¿Ok? Acá las estamos viendo. Acá están. Miren, para que puedan ver acá. Las primeras arterias, esas arterias que están acá son las llamadas arqueadas. Luego les van a seguir unas que tienen forma así como que como que rulitos. Estas son las radiales. Y las que están más metidas son las llamadas helicoidales. ¿Ok? Esas son arterias arqueadas, de las arterias arqueadas salen las radiales, de las radiales van a salir las helicoidales. ¿Ok, chicos? Acá tenemos. Bien. Luego vamos a ver el ángulo anteflexión del útero. Ese ángulo se encuentra, es un eje cuello uterino, el ángulo de triflexión se forma entre dos ejes, entre el eje del cuello uterino y el eje del cuerpo uterino. O sea, entre el cuello del cuerpo, ahí se chocan ahí esos puntos y coalidan y hacen un ángulo. Y ese ángulo es el ángulo de anteflexión del útero. ¿Ya? Vamos acá arriba a ver el otro punto, el otro ángulo, que es el ángulo de anteversión, eso también es pregunta, pero ya no es entre la cabeza y, perdón, entre el cuello y cuerpo, sino acá es entre el eje de la vagina, mira, el eje de la vagina, y el cuerpo del útero. Entonces este ángulo es un poco más obtuso, ¿no? Más grandecito, ¿ya? Luego, ya hemos visto vagina, hemos visto útero, vamos a hablar ahora de las famosas trompas de falopio o llamadas trompas uterinas, que son estas de acá. Son conductos cilíndricos ya peritoneales que se comunican de la cavidad uterina hacia el medio externo, ¿ok? Por eso es importante. Ahora, ¿cuánto de longitud va a tener estas trompetas, que son las llamadas trompas de falopio? Van a tener de 10 a 12 centímetros, ¿ya? Y de calibre de 1 a 10. ¿Cuál es la función? ¿Para qué es importante estas trompas de falopio? Porque conducen el óvulo del ovario al útero. Bien, porque proporciona elementos nutritivos al óvulo. Bien, presenta pliegues internos y estos hacen que sea más lento el desplazamiento del óvulo hacia la cavidad uterina. ¿Ok? Tiene 3 funciones: conducción, nutrición y desplazamiento. Ahora, las trompas de falopio van a tener también segmentos y cada segmento va a tener su nombre. La primera zona de acá, que se encuentra entre el útero y la cervix, es la zona intramural. Luego le va a seguir el segmento número 2, que es esta zona de por acá, que se conoce como el istmo. Luego, eso que parece acá como un puente es la ampolla o cuerpo. Y por último, en la zona de por acá voy a tener el infundíbulo. ¿Okay? Infundíbulo, pabellón. Y estas cositas acá que parecen como pelitos son las llamadas fimbrias de la trompa. ¿Okay? Eso también es importante reconocer. Muy bien, entonces en la zona intramural, ya, que es la primera parte, ahí comienza a formarse el espesor del óvulo, ¿ok? El espesor del óvulo. Luego viene la porción del istmo, ¿ya? El istmo suele ser uno de los principales sitios donde ocurren los embarazos ectópicos. Y yo les había dicho en la clase pasada que era algo ectópico, que está fuera del lugar, ¿verdad? Entonces un embarazo ectópico es un embarazo que está fuera del lugar donde debería ser, que en este caso es el útero. ¿Okay? El útero es ahí donde se debe dar el embarazo, donde el feto debe ahí crecer, debe alimentarse, ¿no? Desarrollarse, completa sus 8 o 9 meses, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando esto se da fuera del útero? Comienzan los embarazos ectópicos. Y un lugar común es el istmo, ¿ya? El istmo, que es, como les digo, la porción que le continúa a la zona intramural. Luego voy a tener la ampolla o cuerpo, ya voy a tener, ¿qué más? La parte de las fimbrias del infundíbulo, que es la última parte que son como que pelitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí el óvulo, para que no se pegue y para que lo suelte, ¿verdad? Esas fimbrias ayudan, ¿ya? Son prolongaciones digitiformes. Bien, entonces vamos a hablar de la irrigación, a nivel de las trompas, qué arterias llegan a ese nivel. Tengo la arteria tubárica lateral, ¿ya? Y tengo la arteria tubárica.
Esto es fácil de acordarse. ¿Por qué? Porque ambas son ramas de la arteria ovárica, ¿ya? De la arteria ovárica. Y van a tener, por ejemplo, acá, sobre todo la lateral es de la ovárica. Y la tubaria medial, si tiene una porción ascendente de la ovárica, más va a tener de la arteria uterina. ¿Ok? Una te va a regar el tercio lateral y la otra te va a regar los 2 tercios mediales. Eso también. En lateral te va a solo regar 1 tercio. En cambio, en la medial sí te rega los 2 tercios. ¿Ok? Cuando estas arterias tubáricas se juntan, forman una anastomosis que se conoce como mesosalpinx. Esta también es pregunta de examen. ¿Ok? Pregunta de examen. ¿Cómo se llama cuando se junta la arteria tubárica lateral con la arteria tubárica medial? Mesosalpinx. Ya, acá está la info del embarazo ectópico, como les digo, es un embarazo que está fuera del útero, de la cavidad uterina, donde debería darse, ya se da a nivel de la ampolla, a nivel del istmo, a nivel intramural, ya, y también a nivel del linfo. ¿Ok? Vamos ahora a ver acá la localización, como les digo, en la zona ampular del cuerpo es la más común. Luego, como les digo, la zona ístmica es una de las que le sigue, ¿ya? Yo me acuerdo bastante de la ístmica porque llegué a ver un caso así en el hospital. Había una señora que pues había tenido un embarazo, ¿ya? Y se vio cuando le hicieron los chequeos, ¿no? Los exámenes, que estaba en la zona ístmica. ¿Ok? Pero lo que más se encuentra es en la zona ampular del cuerpo, ¿ok? ¿Dónde se encuentran estos embarazos ectópicos más comunes? En el primer trimestre del embarazo, ¿ok? Siempre por eso es que las personas que se encuentran embarazadas les piden que en su primer trimestre, ¿no? Tengan bastante cuidado, ¿no? Porque en el primer trimestre todo puede pasar. Una vez pasa el primer trimestre, ya es seguro que, ¿no? El embarazo esté como que más estabilizado. Bien, vamos ahora a hablar de los ovarios. Los ovarios son glándulas de secreción, ¿ok? Vienen a ser órganos intraperitoneales, pero acuérdense, no están revestidos por el peritoneo, ¿ok? El peritoneo llega a la zona de la línea del Walber y ahí queda, ¿ok? No reviste el peritoneo. Bien, entonces dentro del ovario, acuérdense que está acá la cavidad pelviana, las trompas de falopio hacen como una introducción al ovario, ¿no? Voy a tener ambos en ambos lados, en la derecha como en la izquierda. Vamos a ver ahora acá cuáles son sus funciones, para qué es importante. Va a tener una función generativa. ¿Eso qué va a indicar? Que ayuda en la maduración folicular, en la estimulación progestonal, ya por eso actúan, en el desarrollo funcional vegetativo, en la parte somática, que son las características de feminidad, ¿ok? Ya. Vamos a ver acá, ¿cuántas caras tiene? Va a tener 2 caras, una cara lateral y una cara medial. ¿Ok? La lateral se va relacionada con la cara del peritoneo pelviano, en cambio la medial está ocupada por debajo por la trompa uterina y está cubierta por la porción infundibular o pabellón. Bien, entonces acordarnos que el útero también va a tener 2 polos, un polo inferior y un polo superior, o también llamado polo uterino y polo tubárico. ¿Por qué es importante estos polos? Porque en el uterino tiene que ver con el ligamento útero-ovárico, ahí se va a fijar. En cambio, en el superior o tubárico, acá va a estar mediante el ligamento suspensorio del ovario. ¿Ok? Este ligamento suspensorio, ahí van a discurrir los vasos ováricos. Tiene 2 bordes, un borde anterior y un borde posterior. El anterior es aquel que lo va a unir al meso ovárico, ¿no? El que era un meso, el meso era aquel que revestía, ¿se acuerdan? ¿Qué hacía un meso? A ver, chicos, acuérdense. ¿Qué unía el meso? 2. Con la pared posterior, con el peritoneo parietal. Claro, ¿no? Lo que hace el meso, chicos, es, hay una unión, ¿ya? De lo que significa la estructura del peritoneo, ¿no? Con la zona de el ovario, ¿ya? En este caso, por eso es mesovario.
¿ya? Ahora, hay otra zona en la parte de la zona anterior que va a unir a el borde superior del ligamento ancho, ¿ya? ¿Y dónde estaba ese ligamento? En el útero, ¿ya? En cambio, posteriormente, el ovario va a ser libre, ¿ok? Va a ser libre, ¿ya? Entonces, ahora, la estructura del ovario, ¿cómo es? El ovario va a tener una corteza, o sea, si yo lo corto al ovario y lo veo así por dentro, internamente voy a encontrar esto. Una zona llamada corteza, y esa corteza va a tener 4 capas. Una capa de revestimiento, una capa de tejido epitelial, voy a tener una capa folicular y una capa de la tuna albuquina, ¿ya? Esto que están viendo acá son cómo se forman los óvulos son secundarios. Estos de acá son los llamados cuerpos líteos, ¿ya? Cuerpos líteos. Luego, hacia acá están viendo, voy a tener la arteria y la vena uterina que entran, perdón, ováricas que entran acá al ovario, vasos sanguíneos. El primer folículo, el folículo primordial, los folículos secundarios, ¿ya? Y justamente así se da la reproducción, hasta que el folículo o el óvulo se rompa y sangre. Y cuando sangra se da la menstruación, ¿ok? Es un proceso. Bien, entonces, al igual que eso, internamente voy a encontrar una médula, que es la zona que va a revestir la capa folicular, que va a contener vasos sanguíneos, linfáticos, y el hilio. Y el hilio, acuérdense, es aquella zona que va a contener a la arteria ovárica, ¿no? A la vena ovárica, que a la inervación neurovegetativa, ¿verdad? O sea, es por donde entran ahí esos vasos. Con respecto a los medios de fijación, voy a tener al ligamento tubárico, ya en primer lugar. Voy a tener al ligamento uterovárico, mira este que está acá, vamos a ponerlo de color. Veas, este que está acá con el número 2, ese es, une el útero con el ovario, entonces es uterovárico, ya. El tubo ovárico es ese de acá arriba, ya, tubo ovárico, acá está. Trompa, que une la trompa con el ovario. ¿Ya? Luego tengo otro más que es el ligamento infundíbulo pélvico o ligamento suspensorio del ovario. ¿Y dónde está ese? Ese está acá arribita. Suspensorio del ovario arriba. Y por último voy a tener este de acá que es el mesovario. Y el mesovario es aquel que recubre el ovario con el peritoneo, ¿no? Entonces esto que están viendo acá, si se dan cuenta es como una capita, ¿no? Ese es el que va a recubrir el meso, el peritoneo parietal con el ovario. Muy bien, y por último voy a tener la irrigación. Acuérdense, la arteria ovárica es rama de la aorta abdominal, tiene 2 ramas, derecha e izquierda. La derecha se va por la arteria aorta abdominal, la izquierda se origina a nivel de la arteria renal izquierda. Y la vena ovárica que también entra al ovario, ¿no? Este tiene un drenaje venoso en los ovarios, se encuentra por debajo de la vena ovárica y va a tener el drenaje a nivel derecho, drena en la vena cava inferior. Pero a la izquierda, ¿por dónde va a drenar? En la vena renal izquierda. ¿Ok, chicos? Esto de acá es importante recordarnos, ¿ya? La arteria ovárica y la vena ovárica, acuérdense, arteria lleva la sangre de la arteria aorta abdominal hacia la aorta abdominal, hacia la parte de la arteria renal izquierda. De ahí lleva la sangre. Pero en la vena, acuérdense que es drenaje, o sea, recoge la sangre, recoge de la vena cava inferior y recoge de la renal izquierda. ¿Ok? Acuérdense de eso. ¿Ya, chicos? Bien, hasta acá hemos acabado la clase del día de hoy.